Hola, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo Hangout de Dietética sin patrocinadores, el número 45 ya. Y hoy vamos a hablar de un alimento muy polémico, como es el pan. Ese que se compone principalmente de harina, agua y sal, por si había alguien perdido. Y para empezar, os voy a presentar a los ponentes que nos acompañan esta noche. En primer lugar tenemos a Carolina, que es dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Además ha desarrollado su tesis doctoral sobre el pan y algunas de sus características. Mm, Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal? Perdona, Carol, es que me escuchaba duplicado y no sabía por qué, ahora ya. Sigo. Eh, en segundo lugar tenemos a Carlos, que está estudiando el FP de Dietética y además es ingeniero de caminos. Buenas noches, Carlos. También tenemos... Perdona. También tenemos a María, que es dietista nutricionista. Tiene 2 años de experiencia en clínica y tiene formación de posgrado tanto con el ICNS como con NutriScience. Además está estudiando un posgrado en PNI. Buenas noches, María. Y en último lugar tenemos a Tony, que es técnico superior en dietética y está especializado en deportistas de alto rendimiento, en deportistas tanto de alto rendimiento como amateur. Buenas noches, Tony. Bueno, para empezar un poco, yo creo que lo más importante es siempre contextualizar y saber de dónde venimos, ¿no? Entonces, quería preguntaros, concretamente a ti, María, ¿cuándo empezamos a consumir este alimento tan polémico que hoy en día está tan señalizado como uno de los principales causantes de la tasa de obesidad que nos acompaña? Hola Alex. Si hablamos un poco sobre evolución, podemos decir que el Homo sapiens aparece hace 200.000 años aproximadamente, aunque el género Homo llevaba ya más de 2 millones de años en la Tierra. Como especie hemos evolucionado comiendo pescado, moluscos, huevos, carne, vegetales, fruta, tubérculos, y solo hace unos 10.000 años aproximadamente es cuando incorporamos a nuestra alimentación los cereales. Los cuales para consumirlos es necesario que pasen por un proceso de molido o de cocción, ya que son muy duros para comerlos sin ningún tipo de preparación. Parece ser que el pan se descubrió por casualidad al mezclar esa harina molida de los cereales recolectados con agua y poner esa masa cerca de una fuente de calor, lo cual hizo que se endureciera la masa y formara ese primer pan de la historia. Por eso, es importante destacar que el pan solo lleva con nosotros unos 10.000 años aproximadamente, y esto es poco tiempo comparado con los 200.000 años que que lleva el Homo sapiens como especie, ¿no? Y que aunque la agricultura con el cultivo de cereales permitió el desarrollo de grandes civilizaciones, tenemos que decir que ni el pan ni los cereales tuvieron un papel determinante en nuestra evolución como especie. También decir que el pan que podríamos encontrar en el Neolítico es un pan que dista mucho del actual, ¿no? Ya que sería un pan hecho con cereales ancestrales, con mucho menos gluten que el que encontramos hoy en día y con un proceso de fermentación largo y que por lo tanto también lo hacía más digerible esas proteínas del cereal, ¿no? Por lo tanto, ese pan que se consumía hace miles de años no tendría mucho que ver con el pan refinado que consume la mayoría de la población actualmente. Muy bien, gracias, María. Vale, pues teniendo en cuenta un poco de este contexto histórico, ¿qué más nos puedes contar sobre cuál ha sido el cambio en el patrón de consumo del pan, Carolina? Pues bien, el consumo de pan, si nos vamos ya un poquito a la época actual, en los últimos 30 años ha pasado de un consumo de 134 kilos al año por persona y año a 45 kilos actuales, y el último dato registrado de 2018 se lleva hasta el 31,87. Bueno, en este sentido, si se ve un poquito la gráfica de evolución del aumento de la obesidad y del descenso de consumo de pan, podría hacernos un poquito dudar
que fuera el causante o fuera el principal alimento prohibido, que mucha gente cree que engorda y que, sin embargo, si miramos también los datos de bollería, está aumentado un 8%. Entonces, más tendríamos que apuntar al consumo de ultraprocesados y a esta disponibilidad de productos listos para cocinar y de bollería. Y evidentemente esta industrialización también ha hecho disminuir la calidad del pan que encontramos, sobre todo en grandes superficies. Pero no podemos decir que no hay una relación directa entre consumo de pan y obesidad, por lo menos hasta lo que dice la evidencia científica actual. Muy bien, gracias, Carolina. Y voy a enlazar otra pregunta con lo que has acabado, que es la cuestión del procesamiento del pan, que ha cambiado, cómo lo procesábamos, no cómo se procesaba antiguamente con esa fermentación más larga, utilizando el grano entero. Y te quería preguntar a ti directamente, ¿qué cuestiones por parte de la industria son las que hay que tener en cuenta para entender ese cambio en el procesamiento? O sea, ¿por qué ha cambiado ese procesamiento del pan? ¿Por qué actualmente a la industria pues, le sale más rentable en este caso utilizar el grano refinado? Bueno, el tema, voy a intentar responderte, pero el tema económico es evidente. Y luego también algo que no podemos olvidar, hasta lo que se conoce en estudios, es que la población española le encanta el pan blanco. La aceptabilidad del pan blanco es mucho mayor que la de los panes integrales. De hecho, una de las conclusiones de mi tesis, donde se ve que el valor nutricional del pan integral es mejor, pero no tiene aceptación, ¿no? Se invitaba a formular y encontrar panes que sean más saludables, pero que tengan una mayor aceptación por la población. Entonces, al final, la parte económica es importante, pero al final también van un poco respondiendo a lo que la mayoría de la población busca, porque nos encontramos que cuando yo era pequeña, y vosotros me imagino que también, todos hemos visto un pan lleno de moho. Y ahora esa imagen, esa estampa es prácticamente imposible encontrarla. Entonces esa comodidad, el consumidor ha ido buscando comodidad y la industria ha respondido a esa comodidad. Y ahora nos estamos encontrando con muchos problemas derivados de esa comodidad y romperla pues cuesta. Eso es un poquito lo que puedo aportar. Muy bien. Y gracias, Carolina. Y en este caso, no solo creo que haya jugado un papel la industria, tal y como apuntas, pues aportando aquello que demandaba la población, sino yo creo que también ha podido tener alguna relación, aunque hemos visto que el consumo de pan ha descendido, pero que haya sido tan criticado porque las propias guías alimentarias nos han recomendado un consumo principalmente o como alimento base de cereales, y en este caso se incluía el pan. Entonces, Tony, ¿qué nos puedes contar sobre las guías alimentarias y sobre el papel que puede jugar el pan o otros alimentos derivados de los cereales en la alimentación de la población? Sí, yo creo que esto es un problema, ya que en muchas organizaciones que en teoría la mayoría de las personas creen que son de fiar, pues influye en la respuesta de los consumidores, ya que si ponen en una pirámide alimentaria que necesitan tomar todos los días raciones de pan, pues obviamente la gente con su buena fe intenta hacerle caso. Entonces, esto trae problemas, ya que esto no debería ser así y no debería estar como prioridad en la pirámide alimentaria. Debería estar en otro eslabón. Y más hoy en día, que cada día la gente es más sedentaria. Así que yo creo que desde mi punto de vista es algo muy importante que deberíamos cambiar entre todos, y creo que poco a poco algo estamos haciendo, ya que por lo menos estamos viendo que el consumo de pan está disminuyendo. Muy bien, gracias, Tony. Vale, Carlos, que eres el único que todavía no ha intervenido. ¿Qué nos puedes contar sobre los diferentes tipos de pan que nos encontramos actualmente en
cualquier punto de venta, ¿no? Ya sea pues una panadería o ya sea un supermercado o cualquier otro establecimiento de venta de pan. ¿Qué diferencias hay entre todos estos términos que están siempre rondando alrededor de este alimento, tipo pan de masa madre, pan de camú? ¿Qué nos puedes contar sobre ello? Vale, bueno, lo primero que habría que decir, ya he hablado un poco aquí de el tipo de fermentación, pero yo voy a explicar de forma, digamos, para tonto, lo que sería la fermentación, porque también yo soy un poco tonto y no la entiendo mucho mejor, pero bueno, lo que hay que entender es que la harina con la que se hace el pan está hecha fundamentalmente de almidón. El almidón es un alimento, entonces la fermentación, digamos que es como si fuese una comilona o una cena, donde lo que se hace es añadir levaduras, bacterias y también se meten algunas enzimas, ¿no? Entonces lo que se hace es que tenemos a las enzimas, que serían los cocineros en esa cena, y por otra parte tendríamos las levaduras y las bacterias, que serían los comensales. Entonces las enzimas lo que hacen es coger el almidón, que es la comida que tienen, pero digamos que no está muy buena, es muy difícil comérsela para los comensales, y lo que hacen es dividirla en moléculas más simples de glucosa. Entonces ya tenemos alimento para las levaduras y las bacterias, que lo que harían sería comerse esta glucosa, pero claro, lo que hace que coman glucosa es que también tienen que digerirla, entonces generan unos gases, también se reproducen porque están alimentándose, hay más especies, y entonces se producen cambios en el pan, como por ejemplo que los gases que se generan, como puede ser alcohol o ácido láctico, por ejemplo, pues hacen que el pan quede bastante más esponjoso y es lo que hace que la masa suba. Y luego también se generan más especies que lo podrían hacer más nutritivo. ¿Qué es lo que pasa? Que para que se produzca todo este proceso se necesita tiempo. Y precisamente la industria alimentaria no solamente se basa en lo económico, sino también en el tiempo. Ellos quieren producir la mayor cantidad de pan en el menos tiempo posible. Entonces, el tiempo que se emplee va a depender de la temperatura, de las características de los cereales y del proceso en general que se emplee en el ambiente que se realice el pan. Y ellos van a intentar hacer el tipo de fermentación que sea más rápida. Entonces, se van a generar menos de estos gases, que son los que le dan los aromas al pan, y va a haber menos tiempo para que se produzcan estos cambios nutritivos que en general son positivos. Entonces, va a ser mejor la fermentación más lenta que una fermentación más rápida. Luego está también el término del pan de masa madre, que la masa madre al final es una mezcla de harina y agua, que lo que se hace es dejarla para que se formen estas levaduras de forma natural. Entonces se van cogiendo trozos, digamos, y es lo que se va utilizando para hacer el pan. Entonces es como si dijésemos que tenemos unos cocineros y unos comensales en esa fiesta que serían bastante más entrenados que los que tendríamos ya si utilizamos directamente la levadura, que suelen ser hongos directamente, pero no entrenados, entre comillas. Entonces tenemos mayor biodiversidad y va a hacer que también sea el pan de mayor calidad y con mayor valor nutricional. ¿Qué ventajas tiene el pan de masa madre respecto a un pan normal? Pues por una parte que como el proceso es más largo y todo esto, se forma la fitasa, que es una enzima que lo que va a hacer es romper los fitatos, que son antinutrientes que se encuentran en el pan, entonces va a mejorar la absorción de los minerales y las vitaminas. Por otra parte, tiene mejor sabor por todos estos aromas que hemos dicho que se forman. También aumenta el contenido en ciertas proteínas o en ciertos aminoácidos, mejor dicho, y también durante el proceso se degrada parte del gluten, que bueno, no va a hacer que sea apto para celíacos, pero personas con cierta intolerancia sí que podrían tolerar cierta cantidad de este pan más que de un pan normal. Aunque en realidad lo que yo recomendaría sería que si tienes intolerancia evite el trigo en general. Y luego ya otro efecto que tendría también sería que el pan de masa madre se mantiene bastante mejor, tiene mayor durabilidad y entonces no hay que echarle tantos aditivos como a otro tipo de panes, o mejor dicho, se pueden evitar los aditivos. Luego también hablaba del tipo de cereales que se utilizan y la verdad es que ahora con el tema de los superalimentos está muy de moda esto de buscar alternativas al trigo. Y lo primero que tengo que decir es que el trigo de por sí, en cuanto a nutrientes, es bastante pobre. Es decir, de vitaminas y minerales tampoco es que ande sobrado comparado con otras fuentes de hidratos de carbono como puede ser la patata. Entonces se están buscando algunas opciones y, por ejemplo, tenemos el pan de centeno, que se suele consumir más en el norte porque resiste más al frío cuando se cultiva.
pero en España tampoco se consume demasiado porque tiene un sabor más amargo y sí que es verdad que tiene mejor valor nutricional en cuanto a micronutrientes, pero tampoco es la panacea, porque como ya decimos, en general los cereales no es que tengan mucho valor nutricional ahí. Entonces puede que tenga, yo que sé, más folatos, más vitamina E, pero no merece la pena quizás pagar la diferencia de precio que puede existir. Luego también tendríamos el pan de espelta, que también está bastante de moda, y a nivel nutricional no existe mucha diferencia y además el precio puede llegar a ser incluso 4 veces más, simplemente porque es de espelta, que hasta hace poco no estaba de moda, pero ahora con los superalimentos ya se utiliza, aunque tiene una cáscara más dura y es más difícil extraer este cereal. Luego tenemos también el pan de camut, que también está ahora de moda con el tema de los superalimentos, lo traen sobre todo desde Canadá y Estados Unidos y eso ya simplemente hace que sea más caro. Y sí que tiene ciertas características a nivel de micronutrientes superiores al trigo, pero lo mismo, no van a ser significativas porque al final lo que buscamos con el pan es más energía que micronutrientes. Y vivimos en un mundo en el que la oferta de energía es bastante alta ya de por sí. Luego, el pan de avena sí que me parece algo más interesante, sobre todo porque está libre de gluten, entonces puede ser más interesante para personas que tengan celiaquía o que tengan cierta intolerancia al gluten, pero de todas formas hay que decir que en torno al 30% de los productos con avena tienen contaminación cruzada de gluten, entonces habría que asegurarse de que tienen un que es como un círculo con una espiga de trigo tachada, que significa que están libres de gluten. Y hay veces que tienen este círculo, pero no tienen debajo números y letras. Si no tienen debajo números y letras, este símbolo no es válido. Y luego me parece que sí sería interesante ya centrarnos un poco en experimentar con pseudocereales como puede ser la quinoa o el trigo sarraceno, que no son cereales en sí, ni tampoco legumbres, sino que están a medio camino y esto, entre otras ventajas, hace que tengan el perfil de aminoácidos más completo. Tendrían todos los aminoácidos esenciales y esto para mí lo hace más interesante, aparte de que nutricionalmente también puede ser mejor. Aunque claro, no tienen gluten en este caso y puede quedar menos esponjoso en cuanto a sabor. Y bueno, dejo que hablen mis compañeros y que seguro que tienen bastante que añadir. Vale, perfecto, Carlos. Creo que nos has hecho un resumen sobre el aporte nutricional que tiene el pan. Pero claro, los alimentos no son solo nutrientes, tienen luego también un efecto o pueden tener un efecto en la conducta de las personas. Entonces, como sé que Carolina ha hecho su tesis sobre otras cuestiones que tienen que ver con el pan, más allá de su contenido nutricional, quiero que nos cuente un poquito cuáles son esos hallazgos que ha encontrado a través de su tesis o qué nos puede decir sobre los diferentes tipos de pan y su relación pues, con el hambre, con el índice glucémico o otras características. Muchas gracias, Alex. Bueno, pues yo quería asomar un poquito, antes de hacer como así las principales conclusiones de lo que yo obtuve en mi tesis, por sumar un poquito la diferencia que hay entre masa madre natural y masa madre comercial. Porque yo creo que como se está hablando mucho de industria, esto también es importante aclararlo, ¿de acuerdo? En el caso de masa madre natural, sería aquella mezcla resultante de agua y harina que se fermenta de manera espontánea y que esto va a depender tanto de los ingredientes utilizados como del medio ambiente donde estemos, ¿de acuerdo? O sea, los microorganismos de ese ambiente también participan. Por eso hay muchísimos tipos de masas madres dependiendo de dónde nos encontremos, de la zona geográfica y del tipo de grano que utilicemos, tanto si es harina refinada como si es harina integral, ¿de acuerdo? Esta masa madre natural, pues aparte de esa fermentación alcohólica, como ha comentado también, pues va a producir otro tipo de fermentaciones. Entonces no solo participa la levadura, sino que también participan bacterias del ácido láctico que lo que hacen es bajar el pH y hacen que la durabilidad del pan sea mayor y en este caso normalmente no hace falta añadirle aditivos, ¿vale? Que serían los panes de toda la vida de los pueblos que normalmente encontramos. Y también va a depender muchísimo la dosis de masa madre que utilicemos. Y aquí nos vamos, ¿no?, a la masa madre comercial. Evidentemente, la industria no utiliza una masa madre natural,
¿de acuerdo? Las comerciales normalmente van a ser preparados y que van a garantizar a la industria tener una homogeneidad. Y luego no nos olvidemos también que, aparte de garantizar alimentos nutritivos, que a veces no se cumple, es la seguridad alimentaria, ¿no? O sea, a nivel de seguridad alimentaria, la industria también necesita tener algo homogéneo para que eso se pueda cumplir en el tiempo. ¿Qué ocurre? Que normalmente esa masa madre comercial se utiliza, pero no se utiliza ni en las dosis adecuadas, en la mayoría de los casos, y ni el tiempo necesario. Entonces, esos beneficios que se han comentado de la masa madre muy pocas veces van a aparecer en un pan industrial. Aquí tendríamos que irnos más a un pan elaborado de manera artesanal, con unos tiempos de reposo adecuados, en un obrador donde se respete un poquito pues toda la calidad del producto y de todo el proceso de pan. En ese sentido, bueno, en mi tesis se evaluaron, todos los panes que se evaluaron fueron panes elaborados en obradores pequeños de Granada, y se evaluó el efecto en voluntarios que tenían en la saciedad, en el índice, bueno, y a nivel de glucosa e insulina. ¿De acuerdo? Un poquito, resumo rápidamente, los panes que mejores resultados obtuvieron, algo que nos sorprendió, ¿no? Que el pan blanco es como se ha hablado como el demonio. Pues una de las principales cosas que nos sorprendió es que un pan elaborado de manera artesanal con masa madre obtuvo unos resultados muy similares y significativamente superiores respecto al resto de panes, y muy parecidos a un pan elaborado con harina integral completa de un 100%. Y también, aunque no se puede tener relación causa-efecto, pero también era ecológica. Esos fueron los mejores resultados que se obtuvieron, tanto en saciedad como en respuesta en carga glucémica, ¿vale? Por ración de consumo se obtuvo una disminución significativa de la glucosa después de comer. Aquí tenemos que tener en cuenta que siempre se evalúan los panes solos. Si lo tomamos dentro de un contexto, la saciedad seguramente aumentaría más todavía. Como dato que es interesante, estos dos panes tuvieron unas concentraciones de masa madre del 25% y del 40% en el caso del integral completo, lo que facilita muchísimo y acorta los tiempos de elaboración. Pero claro, estamos diciendo unas cantidades que la industria no puede permitirse. Entonces, esto no lo vamos a encontrar normalmente. También es cierto que cada vez está habiendo más estudios en relación a este tema, pero hasta el momento yo es lo que puedo aportar. Espero que sea de interés. Gracias. Nada, gracias a ti. Vale, y antes de meternos de lleno en lo que sería un buen pan o un pan perfecto para cada uno de vosotros, quiero que me expongáis brevemente, cada uno. Os voy a ir pasando el turno de palabra a cada uno en secuencia. Si consideráis el pan una parte importante de la dieta de las personas con las que trabajáis o no, y por qué. Por ejemplo, empieza tú, María. Bueno, personalmente considero que el pan no es un alimento imprescindible. De hecho, prácticamente en todos los casos recomiendo disminuir su consumo lo máximo posible, o incluso si la persona se ve capaz, considero que es interesante consumirlo solo de forma esporádica, ya que bueno, los cereales son un alimento con una baja densidad nutricional si lo comparamos con otros alimentos como vegetales o frutas, ¿no? E inevitablemente, si consumimos mucho pan en nuestra alimentación, estamos desplazando el consumo de otros alimentos nutricionalmente más interesantes. Yo utilizo el plato saludable de Harvard como ejemplo en consulta, que ya sabemos que nos aconseja que la mitad de lo que comamos en cada plato sean verduras y frutas. Pues bien, si desayunamos tostada, acompañamos la comida con pan, merendamos un bocadillo y cenamos también acompañando con pan, no salen las cuentas y estamos basando nuestra alimentación en cereales en lugar de basarlos en vegetales, ¿no? Igualmente, bueno, sabemos que el pan la mayoría del pan que se consume en España es pan blanco y bueno, yo sinceramente considero que no es el pan más adecuado, más saludable que podamos consumir, ¿no? Sabemos que aumenta la glucosa en sangre de forma rápida
y que, bueno, a la larga puede provocar algunos problemas de resistencia a la insulina, ¿no? Entonces, bueno, yo personalmente es el consejo que doy en consulta a mis pacientes. Reducir su consumo, sí. Vale, perfecto. Carlos, te paso el turno de palabra a ti. ¿Qué opinión te merece el pan? A ver, en primer lugar voy a dar algunos datos más bien objetivos, como ya lo que hemos hablado tanto yo como María, que es el tema de la densidad nutricional del pan, que de por sí es de los alimentos que tienen menor densidad nutricional. De hecho, yo lo considero un escalón por encima del azúcar ahí, es decir, no es muy tolerable en ese sentido. Y lo que sí aporta es una cantidad bastante grande, sobre todo de hidratos de carbono. La proteína tampoco es de calidad y en el caso del pan blanco, por lo menos, la cantidad de grasa tampoco. Es una fuente de hidratos de carbono y energía en general, con muy poca densidad nutricional. Entonces, por ahora, desde ya, vamos a decir que si comes pan como base de la dieta, vas a tener que hincharte a comer vegetales, y frutas. Eso por descontado. Y va a ser... En general, quien come mucho pan no tiende a comer mucha ensalada. Eso como algo que suele pasar. No tiene por qué ser así, pero suele pasar. Luego también hay que hablar de la saciedad que provoca el pan, que se hizo un estudio en el que se comparaba la saciedad de diferentes alimentos, se le hacían a los que participaban unas preguntas antes de comer en ayunas y después en relación a si tenían hambre, si se habían quedado con hambre, si estaban dispuestos a comer más, etcétera. Se le daban alimentos que eran... En general los ponían para que fuesen todos igual de atractivos a simple vista. Era un estudio bastante bien diseñado en general y después de comer, como ya digo, se le hacían ciertas preguntas y a los 120 minutos se les dejaba como en un buffet libre y se les dejaba comer lo que quisiesen. Con las preguntas se sacaba un índice que se conocía como el índice de saciedad y el pan blanco fue el que se tomó como modelo precisamente. Es decir, al pan blanco le dieron un índice de saciedad de 100 y a partir de ahí a los demás alimentos se les dio diferentes índices de saciedad según lo que respondiesen en el cuestionario. Pero todos los que participaron en el estudio hicieron el test con el pan blanco. Lo que se ve en el estudio es que no solo es el menos saciante de todas las fuentes de hidratos de carbono, como puede ser el arroz, la pasta o, por ejemplo, la patata, que se vio como el alimento más saciante, que le superaba, era casi 4 veces más saciante que el pan, sino que también todas las frutas eran más saciantes que el pan e incluso algunos alimentos procesados se veía que eran igual o más saciantes. Por ejemplo, el helado era prácticamente lo mismo y también las galletas se consideraban ahí más saciantes y podrás decir, bueno, pero esto es algo subjetivo y es subjetivo, pero en cierto modo se acerca a la realidad porque después se veía que existía una correlación de que mayor índice de saciedad llevaba a que en el buffet comían menos en general. No era una correlación exacta, pero se podía ver que de forma general sí ocurría eso. Entonces ya tenemos 2 puntos en contra del pan, que es poco denso nutricionalmente y que es poco saciante. Luego también tenemos que decir que hay bastantes estudios, quitando lo que ha dicho antes Carolina, de que ha disminuido el consumo de pan y tenemos cada vez más obesidad, que me parece lógico viendo la mayor disponibilidad de alimentos que tenemos y el sedentarismo. Hay muchos estudios que han observado en otros plazos, pero estudios observacionales, que a mayor consumo de pan se ha observado que aumenta el peso, aumenta la circunferencia de la cintura y en general, digamos que se engorda, entre comillas. Esto obviamente no se puede decir que sea únicamente por el consumo de pan, porque al final lo que te engorda es comer más de lo que gastas. Entonces, si comes más pan, va a engordar igual que si comes más, yo qué sé, si te comes 20 manzanas al día, vas a meter al final también una cantidad bastante grande de hidratos. Lo que pasa es que la gente no suele comer tantas manzanas. Entonces, también en estos estudios, como dato, se veía que cuando se consume pan integral, no se veía esa subida de peso de forma tan general. A veces sí, pero a veces no. Y yo aquí es donde quiero hacer mi reflexión, que es que esto está muy relacionado con el comportamiento que tienen las personas y lo que interpretamos por comer pan, que parece que comer pan es jugar una partida de la Play y no es un alimento. Entonces, la gente que solía comer pan integral básicamente es que normalmente está bastante más concienciada con la alimentación porque se han dado mensajes positivos alrededor del pan integral.
Y esta gente también hace más deporte, también come más fruta y verdura y en general lleva un estilo de vida más saludable. Sin embargo, la gente que come pan blanco en general le da un poco más igual y va a tender a comer de forma más inconsciente. Y a esto es a lo que quiero hacer un llamamiento, que es a la conciencia a la hora de consumir pan, porque en la cultura española, lo que decía María también, es que al desayuno nos comemos una tostada, que bueno, creo que es lo menos problemático porque en la tostada por lo menos te la pides y el pan viene con su ración. El problema viene ya después, que vas antes de volver a casa, sales del trabajo, pasas por la panadería, compras el pan y lo primero que haces es, de camino a tu casa, como vas muerto de hambre, te comes los picos. Luego llegas allí, si no está tu mujer y está allí tu hijo, pues pones una tapilla, te abren una lata de atún, yo qué sé, y coges, te pones a mojar pan, tu hijo no está comiendo, pero de repente ves que hay una barra de pan menos y te dice tu hijo, o sea, ¿y el pan? Y dices, no sé, yo no me lo he comido. Y en verdad él no ha comido, pero tú te has comido una barra de pan ahí sin darte cuenta. Y luego, ¿qué pasa? Que también viene tu mujer, te dice, para comer ahí arroz o lentejas o lo que sea, que en general son fuentes de hidratos de carbono, y a mí siempre me han dicho, pan con pan, comida de tontos. Cuando como miga, a mí por placer me gusta que con el chorizo me cojo y me hago bocadillitos de pan, y siempre me dicen eso. Sin embargo, para nadie es comida de tontos cuando comes arroz, que son hidratos de carbono, con pan, o lentejas, que son hidratos de carbono, con pan, o el potaje de garbanzo o de alubia con pan. Entonces creo que el problema, más que el pan en sí, es el entendimiento que tenemos del pan, que parece que es que comer pan no es comer, cuando es uno de los alimentos más densos en calorías, menos saciantes y menos densos a nivel de micronutrientes. Y eso es lo que creo que quiero lanzar de mensaje, que la gente intente evitar los picoteos, que no coma tanto pan de forma descontrolada. Y una ventaja que creo que tiene el pan en cuanto a, por ejemplo, el pan de molde, que normalmente lo crucificamos, es que viene racionado y la gente se pone sus 2 rebanadas y se come eso. Sin embargo, el pan de barra tendemos a picotear y ahí nos pasamos. De todas formas, no quiero dar el mensaje de pan no, sino que el pan, como digo, es una fuente de energía y sí que puede ser muy útil en personas que tienen que comer bastantes calorías, en ciclistas, por ejemplo, en personas que quieran ganar masa muscular y tengan un consumo de calorías muy grande. Y no necesariamente va a tener que ser en estos casos pan integral. Si el resto de su alimentación está bien, lo que le va a aportar el pan integral lo van a tener por otro lado. Así que el pan va a ser una fuente de energía, igual que toman a veces suplementos como puede ser la amilopectina, y esto no va a suponer ningún más. Y dejo ya de meter la chapa y dejo hablar a mis compañeros. Vale, perfecto, Carlos. Carolina, ¿quieres decir algo? Que te he visto levantar la mano por ahí. Sí. Bueno, yo quería añadir que para dar mensajes como tan directos de que el pan sea saciante o no, no podemos solo basarnos en estudios aislados, sino que la mayor evidencia científica actualmente se basa en las conclusiones de revisiones sistemáticas. Y bueno, en mi tesis tuve la suerte y el trabajazo de hacer una revisión sistemática, que justo el objetivo era ese, evaluar pan y saciedad, y bueno, sí que se vieron diferencias significativas después de leer y releer y investigar cómo se habían hecho diferentes estudios científicos evaluando este tema. Y los panes, sobre todo, que están hechos de cereales integrales con un mínimo porcentaje, y también pues países de tradición de pan, no solo España, sino Alemania, donde por ejemplo tienen mucha tradición de pan de centeno, u otros países, estaban buscando estrategias de incrementar esa fibra y esa saciedad o las proteínas. De hecho, uno de los estudios en los que trabajé ese era el objetivo. Ofrecernos esa saciedad, y se cumplía. Lo que pasa que, claro, en muchas ocasiones el problema está, y vuelvo a repetirlo del principio, en que a la gente le guste. Porque, claro, un pan alemán lo puedes recomendar aquí, que son de grano integral completo, pero a la gente no le gusta. Entonces también siempre tenemos que tener en cuenta el contexto sociocultural, y que cuando mandemos mensajes evaluemos un poquito más con una visión un poquito más amplia, y tomando siempre que podamos y que existan
revisiones sistemáticas. Gracias. Perfecto. Tony, ¿quieres añadir algo? En tu caso, por ejemplo, que trabajas principalmente con deportistas, ¿qué nos cuentas del PAN? Sí, a ver, yo ahí tengo que estar un poco en el término medio. En cuanto a salud, pues la verdad que me ha gustado mucho la opinión de Carlos y María, estoy bastante de acuerdo en general con ellos, pero sí que me gustaría decir que, como ya ha comentado Carlos, que en ciertos deportistas que tienen altas exigencias, pues normalmente es muy complicado reducir el consumo de pan. Aún así, yo siempre lo consigo con la mayoría de los deportistas. Es más, en casos de deportistas de ultra resistencia, que son las personas que más consumen, algunos simplemente por iniciativa propia de ellos mismos han optado por dejar el pan. Y para mí la verdad que, a diferencia de lo que podía creer, no les ha perjudicado para nada, ya que hay otros tipos de hidratos que pueden hacer la misma función. Pero el problema, y centrándonos un poco más en el tema de salud, yo creo que lo que no podemos hacer es ponernos a decir si más vale pan integral. Yo creo que el mensaje debe ser que hay que reducir el pan, o sea, no centrarnos tanto en ese aspecto, ya que lo que veo yo en consulta, algo muy importante, sobre todo desde que empecé hasta ahora, prácticamente la mayoría de los deportistas que continúan conmigo y personas de salud con inflamación y tal, han conseguido más adherencia. Todos los que han reducido el pan, incluso la mayoría, no decir que lo han eliminado, porque al final en España tenemos que darnos cuenta que es algo que lo tenemos como una costumbre muy normal en cualquier sitio, la tostadita, entonces es muy complicado. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que hay tanta sobreexposición del pan, está en tantos lugares, que si en el día a día prácticamente lo eliminamos o lo reducimos, en cuanto a salud, yo creo que vamos a salir todos beneficiados, ya que, como hemos dicho, el pan es el alimento prácticamente que consumen la mayoría de personas y es donde ingieren ahí la gran cantidad de calorías que a muchas personas les hace tener obesidad o sobrepeso. Entonces yo creo que hay que reducirlo, ya que, como he dicho, esto es una costumbre, pero claro, hay costumbres que se pierden y yo creo que se debería perder, porque al final hemos evolucionado en todos los aspectos. Un ejemplo sería que antes muchas personas trabajaban en el campo, entonces el consumo de energía era mucho mayor. Yo recuerdo, por ejemplo, anécdotas de mis abuelos decirme que cogían el pan y el chocolate y se iban a trabajar toda la mañana. Y antes, como vemos en los estudios, había mucha menos obesidad, ya que el gasto de energía era mucho mayor. Pero la realidad de hoy en día es que gran parte de la población trabaja sentado todo el día. Tenemos trabajos mucho más sedentarios. Entonces, es por ello que yo creo que hay que reducir el pan, excepto, claro, en esos deportistas de élite que necesitan un gran consumo. Aún así, yo normalmente consigo reducirlo. Perfecto. ¿Queréis añadir a alguien algún punto discordante? Carolina. Sí, habla. Bueno, yo discordante no, que no he un poquito hablado de mi visión en la consulta, sobre todo. Entonces, bueno, por lo que habéis comentado, trabajáis casi todos con deportistas o con personas que tienen problemas digestivos. Yo en mi caso estoy más enfocada en personas que tienen sobrepeso, obesidad, que tienen trastornos alimentarios y una mala relación con la comida. Entonces, en este caso, quería aportar un poquito mi visión en este sentido y lo que yo percibo a diario, ¿vale? Y que, bueno, yo no quiero decir que, por supuesto, aunque mi tesis sea de pan, no voy a defender el pan a ultranza. No, o sea, no es un alimento imprescindible. O sea, evidentemente hay otros alimentos mucho más interesantes nutricionalmente, pero es cierto que a mí me llegan personas muy atormentadas
con mitos e información errónea en redes, por nutricionistas, etcétera, y que les hacen sentir mal por consumir un trozo de pan, ¿vale? Y al final ese trozo de pan se convierte en seguir con las galletas y seguir con bollería de la que sea o chocolate. Entonces, bueno, en este sentido, mencionar que tenemos que tener en cuenta la salud. La definición de la Organización de la Salud lo define así, es bienestar físico, mental y social. Entonces, esa parte tenemos que ser conscientes de ella, y que reducir es posible que sí, que quizás se tenga que seguir reduciendo el pan. No digo yo que no, pero que prohibir sería lo fácil. Y en ese sentido, sobre todo los dietistas nutricionistas y todos los profesionales sanitarios, que les haría falta actualizarse muchísimos mitos sobre alimentación, tenemos una responsabilidad enorme en eliminar esos mitos relacionados con el pan y con otros muchos alimentos, en educar a la población a que ellos sean autónomos de decidir qué es saludable, qué no, y sobre todo las raciones que se pueden consumir, porque al final yo lo que me encuentro es una desinformación y un caos, que claro, montar el puzzle es complicado, pero al final eso alguien lo tiene que hacer, y es como, claro, un trabajo engorroso, porque ahora cómo educas a una persona que lleva 20 años, que le llevan diciendo en una dieta que el pan engorda, el pan engorda, el pan engorda, pero le encanta. Entonces, al final ahí esa relación con la comida, por supuesto que en muchas ocasiones pues es necesaria ya la intervención de un psicólogo, y cada vez más la psiconutrición y esta área está amplificándose más, porque la población tiene acceso a muchísima información, pero al final el problema se lo encuentra cuando va al supermercado y al final elige mal. Entonces, ahí yo creo que tenemos una tarea muy, muy importante que ir trabajando. Y bueno, simplemente pues mandar un poquito ese mensaje a dietistas nutricionistas que encuentran que personas no responden bien, que un poquito investiguemos por qué esa persona no acepta no comer pan, de un poquito de dónde le viene, ¿no? Si es cultural, como estamos diciendo, o tiene una mala relación con la comida, y que no nos quedemos solo en, venga, no comas pan y ya está, porque normalmente estamos ahí inculcando una serie de ideas que con el paso del tiempo tienen un efecto en ese bienestar mental de las personas sobre todo. Y ya está, me callo ya. Gracias. Nada, gracias a ti. Tony, ¿quieres aportar algo? Sí, simplemente me gustaría un matiz, que creo que ninguno hemos dicho que no hay que comer pan, simplemente que es algo que se consume en gran abundancia, y simplemente creo que reducirlo va a ser bueno. Obviamente, la persona que le gusta mucho el pan no va a dejar de comer pan, pero si le lanzas el mensaje de que es mejor comer otro tipo de alimentos, pues obviamente en la mayoría de los casos te hace algo de caso y siempre va a reducirlo, y normalmente se ve una mejora de salud y normalmente reduciendo ese porcentaje de grasa. Entonces yo creo que el mensaje está bien, ya que normalmente si dices que algo es un poco bueno, normalmente la gente come doble, y yo creo que en el pan tiene que pasar el contrario. El problema es que siempre aquí en España pues nos vamos a los radicalismos, y está la gente pues que tacha el pan y que no se debe comer nunca, que es un veneno, y yo creo que eso tampoco. Simplemente pues reducirlo y ingerir alimentos de más densidad nutricional como verduras, frutas, legumbres. Simplemente era esto. Sí, María, adelante. A ver. ¿Se me oye? Sí, pero no se me ve, ¿verdad? Vale, bueno. A ver, yo un poco, por hablar del tema en consulta, ¿no?
Por ejemplo, a mí cuando me viene una persona comiendo ultraprocesado varias veces al día, lo que menos me preocupa, sin duda alguna, es el pan, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto al debate pan sí, pan no, en principio creo que hay que ver el hábito alimentario de esa persona, ver qué come en general en su día a día y entonces, bueno, empezar con pequeños cambios, ¿no? Evidentemente, reducir el pan para mí sería algo importante, pero no es primordial. Primero hay que ver a esa persona qué está comiendo. Si come, como ha dicho Carolina, viene comiendo galletas y viene comiendo bollería, pues lo que menos me importa ahora mismo es si come mucho o poco pan, ¿no? Y una vez que se han mejorado esos hábitos alimentarios, que primero se ha quitado lo que se tiene que quitar, que por ejemplo son los ultraprocesados en mi opinión, pues entonces ya se puede trabajar en cuanto si se come más o menos pan, ¿no? Es un poco, creo que es importante también señalarlo. Vale, Carolina, ¿querías añadir algo? Que también te he visto levantar la mano. Sí, bueno, por comentar, totalmente de acuerdo con lo que decía María. De hecho, eso era un poquito lo que quería aclarar, que habría que un poquito individualizar, depende de la persona, y que si se me ha malinterpretado, no me refería a vosotros, ni mucho menos. Me refería a la información que tiene la gente en general, de medios, de redes, etcétera, pero no me refería a ninguno de vosotros, que casi no os conozco. Entonces, no simplemente eso, que cuando llegue una persona, que evidentemente que tengamos un poquito ahí de sobre todo, escuchar primero a la persona y adaptarnos, como dice María, a pequeños cambios de hábitos y luego progresivamente ir avanzando y bueno, a lo mejor cambia un pan mejor o deja de comer pan, porque se da cuenta que es mucho más feliz comiendo zanahoria con hummus. No lo sé. Simplemente. Vale, perfecto. A ver, yo creo que el mensaje ha quedado claro, ¿no? Que es un depende, como en la mayoría de cuestiones que giran alrededor de la alimentación, aunque está claro que el pan no es una prioridad de salud pública hoy en día. Eso también creo que lo tenemos todos claro, ¿no? Entonces, ahora ya para encaminar un poco la parte final, ahora que estamos llegando ya a la hora de Hangout, me gustaría que, por ejemplo, Carlos, que es el que menos ha intervenido en esta ronda, me comente un poco qué características tiene un buen pan para aquellas personas que quieran incluirlo en su alimentación o en qué cosas nos debemos de fijar para escogerlo. Bueno, antes de empezar sobre cómo elegir un buen pan, creo que si lo pusiésemos todo en una pirámide, más importante que elegir el pan es todo lo que llevamos hablando del comportamiento, de cómo nos relacionamos con el pan. Entonces, algunos consejos que se podrían dar serían, por ejemplo, que si vas a comer otra fuente de hidratos de carbono, como pueden ser patatas, arroz, lentejas, que no es necesario que comas pan para empujar, que la comida se puede apoyar en el cuchillo directamente. Luego también que los picoteos antes de comer, comiéndonos una barra de pan, intentemos evitarlo y que cuando compremos pan, lo compremos racionado, que no compremos 2 barras para 2 personas, sino que venden bollitos así de 60 gramos también o directamente panes que vienen ya cortados y te llevas a la mesa la cantidad que quieres comerte. No te lleves la barra entera porque es muy probable que acabes comiendo bastante más. Luego ya a la hora de elegir un buen pan, simplemente... Vale, perdonad, hemos tenido problemas técnicos, pero ya estamos de vuelta. Así que nos habíamos quedado con Carlos, que nos estaba contando un poco en qué nos teníamos que fijar, cuáles eran esos detalles que tenemos que tener en cuenta a la hora de escoger un buen pan. Así que, Carlos, continúa, a ver si nos deja la plataforma. Bueno, no sé la parte que se va a repetir y la que no, pero lo primero era dar algunos consejillos en cuanto a la relación que tenemos con el pan, como por ejemplo, que si vas a comer arroz, que si vas a comer pasta, o cualquier otra fuente de hidratos, que no necesitas pan para empujar, que directamente puedes coger un cuchillo y apoyar ahí la comida, no hace falta el pan. Luego también intentar no picotear entre horas o antes de las comidas con pan, que te puedes hacer perfectamente un tomate y no tienes por qué mojar pan. Y sobre todo que si vas a picotear o a comer pan en la comida, que utilices raciones. Es decir, no necesitas que para 2 personas compres 2 barras de pan, que puedes comprar bollitos de pan que hay más pequeños que van a hacer que cojas ese bollo y te comas eso y ya está, o directamente llevarte a la mesa la cantidad de pan que te vas a comer o comprar un pan de los que vienen ya cortados, porque esto te va a ayudar a que no te comas la barra del tirón sin darte cuenta. Luego ya en
cuanto a encontrar un buen pan, creo que lo primero que tendríamos que hacer es conocer un poco los cambios que ha habido con el Real Decreto del pan, que ya ha entrado en vigor, pero mucha gente me pregunta que por qué sigue viendo panes que pone integral y luego no son panes integrales si miras la etiqueta. Y es porque en las disposiciones transitorias del Real Decreto te dice que se van a poder utilizar las existencias que existen, incluyendo tanto el alimento como los paquetes y el etiquetado, hasta que se agoten o hasta que se caduquen en el caso del alimento. Entonces, como los paquetes directamente no caducan, pues durante bastante tiempo estoy seguro de que las empresas van a decir que están usando paquetes de antes, porque al final a ellos les conviene. Y como principales cambios que ha habido, pues sobre todo es lo que es la regulación de lo que sería el pan integral, que para que en el paquete diga pan integral tiene que tener el 100% de harina integral, o pan 100% integral también puede llamarse, y si no, si tiene harina integral, tiene que poner pan integral no sé cuánto por ciento. Otra definición importante sería la de el pan multicereales, que tiene que tener por lo menos 3 harinas y 2 de ellas tienen que ser de cereales y estas tienen que suponer además por lo menos un 30% de la harina total del pan. Y además tiene que haber al menos un 10% como mínimo de cada tipo de harina. Es decir, no te pueden poner pan multicereales con quinoa, bueno, quinoa no es un cereal, pero con avena, por ejemplo, y ponerte un 1% de avena. No, ya ese engaño ya no te lo pueden hacer. Y también que se establece un límite máximo al contenido de sal que puede tener el pan, que, bueno, el pan, por si alguien no lo sabe, es el alimento que más sal, además de más calorías, aporta a la dieta de los españoles. Y aparte de esto, pues cosas así interesantillas, que cuando te vendan pan que no haya sido elaborado en las últimas 24 o 48 horas, no me acuerdo, que te tienen que avisar y tiene que estar en una estantería diferente a la que están colocados el resto de panes, cuando se trate de pan común. En el caso de panes especiales como en pan de molde, no pueden haber sido elaborados obviamente hace un mes, perfectamente. Y aparte de eso, pues también se regula la denominación de horno de leña, que es un horno que tiene que utilizar como combustible leña, que hasta ahora eso tampoco estaba regulado, creo recordar. Más allá de la ley del pan, para elegir un buen pan, lo primero que tendríamos que hacer es darle la vuelta al paquete o preguntarle al tendero y ver cuáles son los ingredientes de ese pan. Un pan solo necesita en realidad necesarios 3 ingredientes, que serían harina o harina integral, ahora veremos, luego también agua, levadura o masa madre te va a poner, y sal, aunque la sal es opcional y ya vemos que es el alimento que más sal aporta y está limitado la cantidad que pueden tener por 100 gramos, a 1,33 gramos creo que era. Y más allá de los ingredientes, luego estaría la dicotomía entre integral o no, que en realidad hay que tener claro lo que te va a aportar que sea integral. Ya hemos dicho que el pan no es un alimento que lo que busquemos sea que nos aporte micronutrientes ni vitaminas ni minerales, vaya, sino que lo que busca es energía. Entonces, lo que hay que tener claro es que el pan integral, como ha dicho antes Carolina, va a ser en general más saciante que un pan blanco. Entonces, preferiblemente harina 100% integral, porque creo que ahora mismo el exceso de calorías es bastante más problemático que la falta de nutrientes, y es cierto que el pan integral puede tener algunos inconvenientes, como que tiene más antinutrientes que pueden dificultar la absorción de los minerales y las vitaminas, pero como digo, esto no supone un problema porque igualmente es muy poco denso nutricionalmente. En el caso de deportistas que les cueste más comer y que tengan que comer mucho, pues tampoco va a tener mucho impacto que consuman pan integral o pan blanco. Tampoco creo que la diferencia sea tanto como nos dicen normalmente. Y ya en la punta de la pirámide tendríamos que centrarnos primero en que sea masa madre. Bueno, esto no es la punta de la pirámide, lo pondría a la altura de que sea harina integral o no en realidad, y que sea masa madre y de calidad, como ha dicho antes Carolina, creo que allí poco más puedo añadir. Y por último, el tipo de cereal, que ya hemos visto que a nivel nutricional son prácticamente lo mismo. Si tengo que elegir un cereal, en mi caso yo me quedaría con la avena por el tema de que no tiene gluten y puede que sea algo más denso nutricionalmente, pero intentaría experimentar sobre todo con cereales, bueno, pseudocereales como la quinoa o el trigo sarraceno, por lo que he hablado antes de el perfil de aminoácidos sobre todo, y también porque no tienen gluten y para las personas que tengan cierta intolerancia va a ir bastante mejor. Por último, ya también decís que declaraciones que pueden poner en las etiquetas como pan rústico, pan de pueblo o pan de la abuela, que no significan nada, son solo reclamos comerciales y marketing.
así que no significa que te la haya hecho una abuela, ni que la hayan hecho en el campo ahí en una hoguera, ni nada de eso. Pero sí que está regulado la elaboración artesanal del pan, que está regulado entre comillas, porque lo que te dice así un poco más significativo es que primarán los medios humanos o mecánicos, no me acuerdo exactamente qué decía en el Real Decreto, pero primarán, no significa que sean únicamente medios artesanales, por así decirlo. Entonces queda bastante ambigua la definición de elaboración artesanal del pan. Y hasta ahí lo que tengo que aportar y dejo hablar a mis compañeros. Muy bien, Carlos, gracias. María, ¿querías aportar algo? Bueno, a mí lo que quería aportar es que a mí lo que me interesa es mejorar no solo la alimentación de mis pacientes, sino también bueno, su salud en general. Y por eso insisto mucho en la densidad nutricional de los alimentos que comen, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo siempre, como he dicho, voy a recomendar disminuir el consumo de pan, pero para aquellas personas que, por ejemplo, no pueden vivir sin pan y que necesitan un sustituto, pues, por ejemplo, una opción interesante puede ser el pan hecho con harina de frutos secos, también, como ha dicho Carlos, harina de trigo sarraceno. O incluso podemos hacer algunos panes en los que se incluyan alguna hortaliza como calabacín o zanahoria. Actualmente me encuentro unas semanas aquí en Finlandia y hay un pan que el 50% del pan está hecho con hortaliza. Incluso hay un pan que está hecho con harina de patata o incluso se pueden ver panes hechos con harina de yuca, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de opciones me parecen interesantes para, bueno, aquellas personas que les cuesta un poquito a lo mejor disminuir el consumo de pan, ¿no? Evidentemente, este tipo de pan va a ser más caro que un pan de cereal. Simplemente si hacemos un pan de almendras, por ejemplo, va a ser muchísimo más caro que un pan de trigo normal o de cualquier otro cereal, pero sin duda creo que es interesante que demos otras opciones a las personas que vienen a nuestras consultas o que quieren dejar el pan y no saben cómo hacerlo, ¿no? Y bueno, simplemente añadir que a todos nos gusta el pan, a mí me encanta también una buena tostada, pero que sin duda pues se puede vivir sin él y que es un alimento que no es imprescindible. Perfecto, gracias. Tony, en tu caso, por ejemplo, ¿qué nos puedes decir sobre dónde comprarlo? Carlos y María nos han hablado un poco de los aspectos nutritivos o del aspecto nutricional del pan y de qué características tiene que cumplir para que sea un pan pues más o menos recomendable, pero ¿es lo mismo comprarlo en el súper que en un panadero de confianza o incluso que hacerlo en casa? ¿Qué nos puedes contar de ello? Sí, a ver, yo estoy muy de acuerdo con lo que han dicho, pero también hay que tener una cosa en cuenta. Al final, como ha dicho María, estos panes normalmente son panes que normalmente son mucho más caros. Entonces, a día de hoy se ha visto que las personas que tienen menos salud normalmente también son la de menos disponibilidad económica. Entonces, yo creo que está bien dar ese mensaje, pero también tenemos que dar otras soluciones, ¿vale? Entonces, para mí me gustan más las soluciones que habéis dicho vosotros, pero a modo de vista práctico, yo creo que una manera de reducir al pan, sobre todo para esas personas que, por qué no decirlo, tienen adicción, ya que hay muchas personas que sin su trocito de pan no pueden hacer ninguna comida. Hoy en día prácticamente en casi todos los supermercados hay tipo rectangulitos pequeñitos que vienen empaquetados, ¿vale? Y yo creo que es una muy buena forma, ya que la mayoría de estos tienen buenos ingredientes y sin querer lo más importante es que vas a consumir mucha menos cantidad, que al final es el objetivo. Y es una forma de intentar reducir el pan. Y luego, al final, así de modo básico, como la idea que ha quedado, creo, de parte de todos es que hay que reducirlo, al final, pues, si hay una persona que lo ha conseguido, pues si simplemente es un trocito del pan todos los días y tiene una vida activa, yo creo que no se debería
preocupar de qué tipo de pan comer si la cantidad es baja, que come el que le gusta, que lo disfrute y eso sí, importante que vaya acompañado de alimentos de calidad. Muy bien. Con el tema de los fallos técnicos se nos ha hecho un poco más largo de lo esperado, pero bueno, estamos en tiempo, estamos bien. En el caso de que lo compremos en una panadería, ¿cómo nos podemos asegurar de los ingredientes que lleva este pan? Por ejemplo, Carolina, ¿qué nos puedes decir de ello? Cuando se compre pan en una panadería, bueno, pues ahí habría que tener especial atención a si nos estamos entrando a una panadería tradicional o es una franquicia. Ya de primeras, en una franquicia vamos a encontrar pan industrial y pan precocinado sobre todo. Y aunque bueno, ya cada vez más en pequeñas estanterías también ofrecen panes de un poquito de mejor calidad y con masa madre de verdad. Pan no lleva etiqueta cuando vamos a este tipo de establecimientos. En algunos sí, pero en la mayoría no. Entonces, en este caso, tendríamos derecho totalmente, están obligados por la legislación de los alérgenos a tener disponible un cartel o un dossier donde se facilite la información nutricional y los ingredientes que lo componen. Esto es obligatorio tanto en establecimientos pequeños como en supermercados. Hay muchos, bueno, casi todos, te encuentras en un apartado pequeñito bueno, incluso cómo se ha elaborado y qué tipo de ingredientes y porcentajes llevan, ¿vale? Esto está obligado. Entonces, ahí es verdad que tenemos esa opción, o también es cierto que mucha gente se fía de lo que le dice el panadero de confianza o el de un consumidor de pan tradicional por la textura o por simplemente la apariencia puede intuir si es hecho de manera tradicional o no. Entonces, bueno, ahí, como estoy diciendo, pues hay que ir un poquito con 1000 ojos y es cierto que siempre pues aconsejo leer etiquetas. Es la única herramienta que nos va a asegurar el tipo de pan que estamos comprando. Muy bien, perfecto. Pues creo que con esto vamos a finalizar ya. Así que lo que vamos a hacer para acabar, para que no se quede así con un mensaje tan laxo o tan difuminado, quiero que hagáis una pequeña intervención de 1 minutillo más o menos, con las conclusiones que sacáis entonces alrededor del pan. Y bueno, y ya que estamos, vamos y si lo asociáis a alguna circunstancia en concreto, pues yo que sé, cuando socializo o por las mañanas, ¿vale? Entonces vas a empezar tú, María, por ejemplo. Bueno, mi mensaje así de 1 minuto sería que en general la recomendación que yo daría es comer cuanto menos pan mejor. También, bueno, depende de lo que esa persona, bueno, de su salud también, ¿no? Si hay alguna patología que pueda ser interesante, retirarlo por completo, ¿no? A lo mejor patología en la que el sistema digestivo está un poco tocado, como patologías autoinmunes o algo así de ese tipo, ¿no? Que pueda haber una permeabilidad intestinal importante. Entonces, en principio, mi consejo es disminuirlo buscar esas opciones de panes un poquito más nutritivos, y si no queremos renunciar a ningún pan y nos apetece pan de cereales, bueno, pues siempre podemos recurrir a panes de pseudo cereales. Para mí sería lo más interesante, o luego, como ha dicho Carlos, también panes de avena. Si aún así queremos seguir un poquito un escalón más allá, pues bueno, a lo mejor pan de trigos ancestrales tipo camut o espelta integrales, pues también podrían ser aceptables de una forma más bien esporádica, ¿no? Quizá. Personalmente no consumo pan,
quizá una vez al mes o algo así, sobre todo cuando salgo fuera de casa. En casa no tengo pan. Pero bueno, si viene alguien y a casa y quiere pan, pues bueno, siempre podemos hacer una excepción, no hay ningún problema por ello. Perfecto, gracias María. Vale, Carlos, cuéntanos tú. Vale, que no he encontrado para lo de silenciar el micrófono. A ver, mi mensaje al final es que seamos conscientes de lo que es el pan, que no significa decir pan sí o pan no, sino que sepamos lo que nos aporta el pan, que al final es energía y pocos micronutrientes, y que por tanto sepamos que si vamos a consumir pan tenemos que consumir otros alimentos que nos aporten esos micronutrientes, pero ser sobre todo conscientes de que en general la cantidad que consume la sociedad de pan es bastante alta y que en esta sociedad es más normal que existan problemas por exceso de energía que por falta de micronutrientes. Entonces, que no es tan importante el tipo de pan como la cantidad de pan que comemos. Luego ya que si al final vamos a utilizar demasiado pan o bastante pan, que intentemos utilizar panes de calidad, ha dicho, como las frutas, los vegetales u otras fuentes de hidratos de carbono como puede ser la patata. Y en cuanto a si yo como pan, que se me había olvidado esta parte de la pregunta, la verdad es que normalmente, de hecho, desde que vivo solo, que yo creo que habré comprado pan 2 veces, 2 días sueltos, y no suelo comer pan en plan a diario, pero sí es verdad que a veces compro panes que vienen racionados porque me apetezca por placer hacerme una hamburguesa, o panes de más crujientillos así, a veces se lo echo a la ensalada, pero que serán 10 gramos de pan en una ensalada. Y también los fines de semana o cuando voy a casa de mis padres, por ejemplo, que es inevitable, pues allí de vez en cuando sí como un poco, pero la verdad que no es un alimento que suela consumir en el día a día. Perfecto, gracias Carlos. Tony, ¿qué nos dices por tu parte? Con todos, hay que bajar el consumo de pan, pero aún así tampoco hay que decir que el pan es un azúcar que es malísimo, que es tóxico, como dicen algunos, no, tampoco hay que ir a esos extremos, simplemente que se centren en el día a día, en intentar alimentarse de alimentos con más densidad nutricional, como puede ser verduras, frutas, legumbres, y nada, que simplemente dejen el pan para los momentos que sean más necesarios, sobre todo al final, por algo de que al final es muy fácil, pues por aquí en esta zona, en el almuerzo, la tostadita, medio bocadillo, pues ahí al final, en tema social, pues creo que es interesante, pues no ser el raro. Aunque, por ejemplo, yo, por enlazarlo conmigo, yo me voy de cena y, por ejemplo, yo todos bocadillos. No suelo consumir pan. Ayer subí que estaba comiendo pan porque me acordé que hace un mes compré un pedido de panes de estos sin gluten, porque en teoría iba a hacer mucho deporte en agosto y la verdad que sí que lo he hecho, pero que simplemente es una facilidad. Pero prácticamente ahí lo tenía en el congelador durante todo el verano y simplemente pues lo uso pues muy de vez en cuando igual no me apetece hacer nada y tal, pero normalmente se tira ahí medio año el pan en el congelador. Al final creo que son hábitos y cuando te acostumbras no hay problema a vivir sin pan. No te sé escuchar eso. Perdón, el micro. Perfecto, gracias Tony. Y ya para acabar, Carolina, ¿qué nos dices por tu parte? Bueno, mi mensaje para terminar sería evitar y limitar los panes industriales y precocidos, incluida bollería industrial por extensión, y que si tenemos que elegir un pan, pues que sean panes integrales con el mayor porcentaje de harina integral o grano y, por supuesto, con masa madre,
que otro valor añadido que le da, que han mencionado antes el tema de los antinutrientes, es justo reducirlos y aumentar esa digestibilidad del pan. Y bueno, y que si es blanco, pues también habéis mencionado otros tipos de cereales que por supuesto también serían interesantes, como panes de espelta blanca con masa madre, ¿de acuerdo? Y bueno, mi consumo personal me ha hecho gracia al evaluar mi consumo reciente y es cierto que después de hacer mi tesis, en casa empezamos a hacerlo con masa madre y es cierto que como el verano siempre es un poco más descontrolado, me he dado cuenta que había cambiado mi desayuno y no había tomado pan y sí que lo he tomado sobre todo cuando he salido fuera a desayunar, que bueno, en Andalucía es bastante típico desayunar tostada. Y en ese caso es verdad que intento ir a cafeterías por cercanía que tengan un pan de mejor calidad, pero es cierto que en algunos sitios es complicado y bueno, pues ahí lo asumo y lo veo como algo esporádico. Pero es verdad que en el resto del día, pues dependiendo de dónde coma, suelo comer, pero que no es algo que haga a diario. Perfecto. Vale, pues con esto creo que vamos a cerrar ya el Hangout. Disculpad por los problemas técnicos que hemos tenido al principio con mi lapsus durante el desarrollo y cuando estaba en la intervención de Carlos. Y nada, agradeceros a todos los que estáis detrás de la pantalla, que estáis ahí, aunque esto lo veréis en diferido. Y agradecer, por supuesto, a estos excelentes ponentes, como son María, Carlos, Tony y Carolina, que nos hayan acompañado esta noche y nos hayan dado su visión acerca del tema. Y poco más, recordaros que el fin de semana de la semana que viene se llevará a cabo el campamento de dietética sin patrocinadores en Cuenca y nos vemos el mes que viene en el próximo Hangout. Venga, un saludo, chao.